Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, me presento, soy el psicólogo clínico Freddy Jean-Pierre Arias y esta vez aquí pues vamos a apoyar a nuestro paciente con algún problema emocional o entre otros, ¿no? Pero antes de empezar esta sesión, quisiera que por favor me apoyes con el consentimiento informado, donde es una formalidad el cual me autoriza para poder entrevistarte a ti y atenderte, donde te va a comentar qué cosa es lo que te inquieta y desde la ciencia de la psicología, pues te voy a poder orientar. Además, tengo el compromiso de que lo que hablemos sea confidencial y nada tiene que enterarse, nada ni nadie tiene que enterarse a menos que tu vida esté en riesgo o exista alguna orden judicial que lo solicite. De lo contrario, pues esto va a ser confidencial y se queda dentro de la sesión. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Perfecto. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre y cuántos años tienes? Bueno, mi nombre es Ángela García Dueñas, tengo la edad de 19 años. ¿Y cómo te encuentras? Actualmente me encuentro tranquila y bien, pero hace unas semanas me encontraba un poco estresada y no tenía ganas de hacer mis actividades rutinarias. Indícame qué es lo que te sucedió. Mayormente es el estrés que me generan tener los trabajos grupales y bueno, creo que me he dejado un poco de lado de eso y bueno, creo que también me ha perjudicado eso en mis estudios, ya que no le he estado tomando tanta importancia. ¿Qué tanto crees que ha influido este comportamiento en ti? Mm, pues yo creo que hace 2 semanas sí influyó mucho en mí porque, o sea, estaba desmotivada, no tenía ganas de hacer nada, pero ahora último se podría decir que me ha dado la motivación y ya estoy haciendo todos mis trabajos que tenía pendientes. ¿Cómo consideras tú que se ha originado todo este problema? Yo creo que viene desde, bueno, ¿cómo le podría explicar? A raíz de que rompí con una persona, por así decirlo, y desde ahí no tenía ganas de hacer nada, o sea, estaba desmotivada totalmente. ¿Qué relación tenías con esta persona para que te sientas tú afectado? Bueno, era una persona con la cual yo estaba saliendo y pues las cosas ya no se dieron, entonces como que eso me afectó un poco. Aparte de ello, ¿tú crees que esto ha afectado en tu ambiente familiar o de amistad? Yo creo que en amistades sí. Familiar no, porque con mi familia normalmente suele estar tranquila, o sea, creo que por esa parte no va, pero sí en amistades, ya que me he alejado de muchas personas, por lo mismo que no quería ya saber nada de nadie, pero bueno, he vuelto, por así decirlo, y ya como que estoy socializando otra vez con mis amistades. Cuéntame qué es lo que has hecho para poder salir tú de este pequeño problema que tenías. Bueno, en principio, yo misma levantarme los ánimos porque no considero que sea una persona, como, por así decirlo, pesimista o que se quede en un solo sitio ahí estancada, ¿no? Entonces yo misma me he dado la motivación de volver a ser yo, de cierta forma. ¿Esto te afectó dentro de tu entorno de tus amigos o dentro de tu hogar? ¿Dónde te comenzaste a sentir mal? Me comencé a sentir mal más que todo cuando, o sea, cuando estaba en clases, era como que no estaba al 100% concentrada en lo que tenía que hacer o en lo que tenía que comprender. ¿Y tú crees que de alguna u otra manera tus padres han visto algún cambio de humor en ti? Yo creo que sí, porque mi mamá me había comentado algo como que me veía un poco triste, un poco desmotivada y me dijo qué me pasaba, pero no es como que yo tenga la suficientemente confianza como para decirle qué cosa me sucede. Bueno, por lo que más podía expresar, actualmente vives en casa, ¿verdad? Con tus padres. Sí, vivo con mis papás, con mis abuelos y mi hermanito. Y cuéntame más, por ejemplo, sobre tu familia. ¿Cómo es el trato contigo? ¿Cómo te tratan ellos a ti? Bueno, yo me llevo bien con mis papás. Hay un buen ambiente en mi casa, con mis abuelos de igual forma. ¿Tus papás tienen algún grado de escolaridad en específico?
Secundaria completa los dos. ¿Y tú? Bueno, yo actualmente estoy cursando el tercer ciclo de la carrera de psicología. ¿Y qué ocupación o qué te encuentras haciendo en este momento? ¿Estudias o trabajas? Actualmente solamente estudio. ¿Y te gusta lo que haces? Definitivamente sí, porque he descubierto muchas cosas a través de la carrera que estoy ejerciendo actualmente. Mm, cuéntame si has tenido algún percance, por ejemplo, con tus estudios, que te haya afectado de manera que haya marcado en ti. Considero que ninguna, a excepción de las 2 últimas semanas que no he tenido ganas de realizar ninguna actividad. ¿Y esto, lo que te ha sucedido hace poco, persiste siempre o es la primera vez que te ha pasado? No es la primera vez que me sucede. Mayormente cuando me encuentro estresada, pues suelo dormir un poco y luego levantarme con ánimos y realizar mis actividades, pero hace 2 semanas pues no sucedió eso. Simplemente no tenía ganas de hacerlo y bueno, al final lo hacía, pero no era como que daba el 100% de mí. ¿Sientes que poco a poco has mostrado una mejoría por ti misma? ¿Lo has hecho por tu carrera, por obligación, o lo has hecho porque tus padres pues te han levantado la moral para que tú sigas avanzando? Bueno, de hecho, en sí lo he hecho por mí, porque sé que yo quizás no soy una persona, ¿cómo decirlo?, que se guarde sus cosas, ¿no? Entonces, no es como que me gusta estar mal todo el tiempo. Entonces, yo misma me he dado la motivación de seguir como era antes de que sucediera lo que pasó. ¿Y cómo te sientes tú a raíz de que has podido lograr salir de este problema? Pues me siento la verdad más tranquila y satisfecha conmigo misma porque, o sea, estoy dando el 100 de mí ahora actualmente y pues eso me enorgullece de cierta forma porque es a lo que yo vine desde un principio, o sea, destacar en lo que hago. ¿Siempre has propuesto en ti mejoras, cambios, o lo has hecho a raíz de que te haya sucedido algo? No, bueno, de hecho yo siempre tengo cambios en mi vida. Soy una persona que, por así decirlo, renueva siempre algo dentro mío y todo a mejor, obviamente. Siempre trato de mejorar como persona. ¿Dentro de tu entorno familiar también suelen suceder algunos cambios o esperan hasta que suceda algún suceso en específico para poder reaccionar, por así decirlo? No, de hecho no, en mi familia cada vez que hay alguna dificultad o un problema lo arreglamos o sea, en el mismo instante, ¿no? O sea, puede que estemos enojados un momento, pero después cuando se nos pasa tratamos de hablar y solucionar las cosas. Dentro y dentro, no solamente en tu lado familiar, en tu lado amical o de pareja. Bueno, a ver, coméntame, ¿tienes alguna pareja en específica o todavía no? No, estaba saliendo con una persona como le indico, pero no se dio, entonces actualmente estoy sola. ¿Y te afectaba, por ejemplo, cómo actuaba, cómo tomaba alguna decisión? ¿O no simplemente no hacía ningún cambio en específico en ti, ¿La otra persona o yo? la otra persona? Bueno, se podría decir que se idealizó mucho conmigo, entonces como que quizás eso dificultó un poco llegar a algo concreto entre nosotros. ¿Sientes que esto aún en la actualidad te sigue incomodando un poco o ya no? Es un tema de pasado. La verdad, sinceramente, lo estoy superando poco a poco porque ha sido reciente y pues estoy tratando de llevarlo de la mejor manera. Me parece muy bien en realidad tu decisión. Vayámonos a tu pasado, ahora tu niñez. Cuéntame, ¿siempre has gozado de buena salud? De hecho, no. Cuando era niña, era muy enfermiza, incluso casi me diagnostican asma. Siempre era como que me enfermaba de la gripe o tenía dificultades al respirar, entonces eso fue lo que me pasó cuando era niña. Siempre estaba en el doctor y así, tomaba medicamentos. ¿A los cuántos años ya estabas con esto de ir al médico con esto? Eso se dio desde que tenía, bueno, literal desde que tenía 2 años, tres, hasta los 10, 11 años que ya dejé como que de enfermarme
y desde ahí ya me encuentro bien de salud. Bueno, a excepciones de que a veces me da gripe y pues como que se me dificulta, ¿no? Lo mismo del poder respirar o cosas así. ¿Hasta hoy en día sigue afectando esta enfermedad? De hecho, no me diagnosticaron asma, pero, o sea, tenía principios y cada vez que yo me enfermo o me da gripe, pues me vuelve a dar esa sensación de no poder respirar. Con respecto a ver, con respecto ahora a tu lado de vivienda, ¿estás cerca de donde vives a alguna posta médica, algún seguro? Sí, se encuentra cerca. Estará como a 10 minutos de mi casa, una posa médica o hospital incluso también. ¿Y siempre has vivido en ese mismo entorno o te has mudado de casa? ¿Has cambiado de Eh, hogar? no, de hecho, antes vivía en Atevitarte y me mudé cuando tenía 11 años a San Juan del Urigancho, donde actualmente estoy viviendo. ¿Y cómo te sientes tú, bueno, ya con el tiempo que has vivido acá? ¿Cómo te sientes tú? ¿Te gusta el entorno en el que vives? La verdad es que sí, porque soy una persona social, por así decirlo, entonces como que congenia bastante con mi entorno, ¿no? Al momento de socializar, hacer amistades, y me adecué muy rápido, se podría decir. ¿Tus papás hoy en día siguen juntos? O sea, ¿están casados, separados? ¿Qué relación tienen tus papás hoy en día? Sí, siguen juntos, son casados. Y a raíz de ese, de ese casamiento, bueno, ¿cuántos hermanos tienes tú? Tengo un hermano de 12 años. Ya, listo. Ahora vamos a ver tu lado de tu niñez, pero en el lado de la época de la escuela. Desde inicial hasta secundaria, ¿cómo te ha ido en tu lado académico escolar? Bueno, cuando estaba en inicial de 3 años, bueno, me saqué mi primera diploma y de hecho fue constantemente, bueno, a excepción de los 4 años, cuando no me saqué ninguna diploma, pero al siguiente año me esforcé más, cuando ya tenía 5 y pues me saqué diplomas y así fue en primero hasta sexto de primaria. Me saqué puras diplomas y cuando estaba en sexto de primaria, pues, este, me nombraron, ¿cómo se llama esto? Policía escolar y todas esas cosas. Siempre tenía como que funciones. Al igual que en secundaria. Cuando ingresé a secundaria, eh, se podría decir que bajé un poco mi rendimiento, pero después me esforcé más para, o sea, aumentar mis notas. Y en quinto de secundaria, fui brigadier general de mi colegio y pues tenía buenas notas. También a raíz de eso, pude postular a la UCB y sacar una media beca. Tú siempre entonces has estado dentro en un rendimiento alto, La ¿verdad? verdad es que sí. ¿Y cómo te sientes tú saber que has alcanzado tal mérito? Bueno, antes no le tomaba tanta importancia cuando estaba en primaria, pero cuando estuve en secundaria ya como que le di el peso que se merecía tener altas calificaciones o tener reconocimiento de cierta forma de mis profesores o bueno, de mis padres más que todo, ya que ellos se sentían muy orgullosos de mí al momento de que yo me sacaba buenas notas o así. ¿Y estos reconocimientos eran a raíz de tu propio mérito o existía, por ejemplo, el apoyo de tus padres? Bueno, en el caso de primaria me apoyaron hasta tercero de primaria. Tenía el apoyo constante de mi mamá que me explicaba, pero después, por mi propio mérito. Siempre ha sido por tu propio mérito. Sí. Listo. ¿Y dentro de tu entorno estudiantil has tenido algún problema aparte del académico? O sea, si tienes el rendimiento alto, aparte de ello, ¿has tenido algún problema, alguna incomodidad? Bueno, sí, pero sucedió en quinto de secundaria cuando tuve un conflicto con alguna de mis compañeras. A raíz de eso, como que me agarraron de punto, por así decirlo, y como que eso fue constante y de cierta forma yo podría decir que sufrí de bullying, ya que esto era demasiado constante y pues yo le comuniqué a las autoridades de mi colegio y pues como que trataron de solucionar las cosas. Sin embargo, el problema persistía, No, pero después ya. nunca se llegó a un acuerdo.
De hecho no, porque como era muy constante y o sea, a pesar de que les decían las cosas a esas personas, pues no tenían un cambio dentro de ellas mismas, ¿no? Y bueno, en ese colegio siempre la verdad es que había peleas, no tanto por así decirlo, verbalmente, pero también físicas. Entonces yo veía esas cosas. Las autoridades se podría decir que no tenían tanto control en el entorno de mi colegio. Un punto bastante interesante. ¿Esto de aquí te ha afectado hasta hoy en día emocionalmente? ¿Ha ocasionado alguna inseguridad en ti? Bueno, de hecho yo terminé el colegio en el año 2019 y bueno, eso fue en quinto, ¿no? Y esas peleas que yo tenía con esas personas, pues eran ex amigas mías, entonces como que por ese lado me afectó emocionalmente y luego vino la pandemia. Y después de eso como que yo ya no confiaba en las personas, era como que me aislé un poco, entonces siento que la verdad sí me perjudicó por eso, ¿no? Claro que después esas personas, después de un cierto tiempo me hablaron a pedirme disculpas y pues yo de cierta forma les perdoné porque no me considero una persona rencorosa, pero ya no era como que había la misma confianza de antes, obviamente. Claro, entiendo tu posición en realidad. Ahora que me has mencionado la época de pandemia, la época de COVID, con todo lo sucedido, con todo lo ocasionado, ¿cómo tú te sentías dentro de este entorno prácticamente encerrado, sin tener contacto con nadie? Bueno, la pandemia se podría decir que sí me afectó, ya que a raíz de ese problema que era reciente en ese momento, me generó ansiedad, por así decirlo, y también tuve depresión un tiempo. Me generó ansiedad en la forma de no saber cómo hacer o cómo solucionar ese problema que había sucedido, era algo como que reciente, después que no se podía salir, o sea, no podía salir ni a distraerme, no encontraba la forma en la cual canalizar ese problema y bueno, yo lo canalizaba la ansiedad por comer, entonces en la pandemia fue cuando yo subí de peso, pero yo no comía porque tenía hambre, sino comía porque tenía ansiedad. Y cada vez que yo comía, como que me sentía ya satisfecha y estaba tranquila. Pero bueno, eso fue lo que me pasó. Y la depresión fue porque me imaginaba ciertas cosas de las personas que en ese momento me hicieron daño, o sea, las cosas que pasé en su momento, porque yo sí me sentí mal cuando estaba en el colegio, cuando me hicieron todo eso. Entonces, como que me traía recuerdos, ¿no? De esas personas que habían pasado por mi vida en ese momento y me ponía mal. ¿Tú sientes que hoy en día has logrado superar todo esto o aún tienes secuelas a raíz de todo lo que te haya pasado? Mm, Se podría decir que a veces como que me viene esa inseguridad de no volver a confiar en las personas, más que todo en amistades, o si tengo amistades, pues soy como que muy selectiva en eso, como que ya veo cosas y si yo veo algo raro, extraño, o me demuestran ciertas cosas, esa persona pues solamente me alejo. Y también por las mismas acciones que tienen las personas. Entonces como que yo ya prefiero evitar eso y como que me alejo de la persona y ya como que queda ahí nada más. ¿Crees que a raíz de esta inseguridad has alejado a personas que tú quieres? Mm, Personas que yo quiero, no, pero sí he tenido algunas incomodidades así con algunas personas que antes eran mis amigas, pero actualmente no. Claro que las personas que actualmente están en mi vida son amistades que yo considero que les tengo cariño y que forman parte de mi vida actualmente y pues son las personas en las cuales yo confío. Bueno, Ángela, me parece en realidad un poco, ¿cómo puedo decir? Gratificante con respecto a tus méritos logrados por ti mismo en realidad y me siento bastante orgulloso, por así decirlo, porque has tratado de sobresalir contigo misma a pesar de haber tenido algunos problemas personales, ¿no? Me puedo observar que, bueno, con respecto a lo que me has mencionado también, que tienes ansiedad y claro que hasta hoy en día sigue existiendo la ansiedad, supongo, ¿verdad? ¿O estoy mal? No, de hecho ya no. Ya no. Eh, Siento que lo he logrado superar a medida de, bueno, de estos 2 años que hemos estado en pandemia.
¿Y cómo, qué es lo que has hecho tú personalmente para dejar esto de lado? Bueno, cada vez que, por así decirlo, me siento mal, ya no es como que busco algo para comer, por así decirlo, porque yo tenía ese modo, ¿no? Que cuando me sentía mal buscaba algo que me guste y lo comía y así. Pero actualmente cuando me siento triste solamente escucho música, veo videos o no sé, salgo a caminar un rato y como que ya se me pasa. ¿La depresión lo sigues teniendo también hasta hoy en día? Eh, de hecho, ya no, porque cuando yo antes sufría de depresión tenía pensamientos negativos, pero actualmente cuando me pongo triste, pues trato de soltar un poco lo que estoy sintiendo en ese momento o de llorar, pero ya no es como que persista mucho tiempo, o sea, es como que en ese momento lo saco y ya después sigo como normalmente estaba. ¿Qué pensamientos negativos tenías? Ah, pues no sé, me daban ganas de alejarme de todos, de mi familia, irme lejos, cosas así. ¿Has Pero tenido después alguna me daba vez? cuenta de que, Cuéntame, dime. ajá, después me daba cuenta que no era lo adecuado, entonces decían, pues no, o sea, evaluaba la situación más que todo. ¿Qué pasaría si yo me voy? ¿Qué pasaría si dejo a mi familia? O sea, sentía que se iba a agrandar más el problema que yo tenía, entonces como que ya no lo hacía. ¿Y alguna vez has tenido algún pensamiento suicida o No, de hecho, no has llegado hasta ese límite? no, Vale, no he entiendo. llegado a eso. Bueno, por último punto, la desconfianza. ¿Hoy en día persiste eso? Bueno, sí, cuando no conozco del todo a una persona, pero cuando ya la voy tratando y bueno, yo la verdad es que me guío mucho por las vibras. Si veo a una persona y, o sea, diálogo de cierta forma con ella y veo como que, no sé, yo soy muy así, siento las vibras, las energías positivas o negativas, entonces si yo veo algo negativo, siento envidia o cosas malas, entonces como que ya hay nada más. Pero si veo que es de lo contrario, que es una persona transparente, alegre, pues ya como que la voy tratando más, ¿no? Y así es como quizás en algunos momentos yo he formado amistades. Y por pregunta, o por casualidad, ¿qué vibra te transmito yo? Ah, pues tú me transmites una vibra positiva, se ve que eres una persona alegre, bueno, como de cierta forma ya te conozco, pues me he dado cuenta que eres una persona coqueta también, pero veo que quizás eso refleja a veces cosas, no sé, puede que negativas para otra persona, pero a mí no o sea, no me transmite eso, al contrario, o sea, es como que, o sea, me llevo bien contigo y así. Podemos decir que entonces la sesión te ha gustado. De hecho, sí, me parece muy interesante las preguntas y bueno, lo que te he podido relatar de mi vida. Bueno, Ángela, te comento que culminamos ya con la sesión. Estoy totalmente, gratamente agradecido contigo por colaborar esta vez con la sesión, como lo menciono, y pues esto sería todo. Ángela. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ti también. Te recuerdo que todo queda en confidencialidad en estudios sin fines educativos. Esto sería todo. Ángela. Muchas gracias. De nuevo. Ok, gracias.